Ya, ahora sí. Y ahí En unos momentos comenzamos con el programa mensual de la Red Internacional 2. Así es. La Red Internacional 2 tiene 2 consecutivos, ¿no? 2 consecutivos. Mañana no se Pero pierdan el gran evento también, también. claro, mañana también otro tema interesantísimo. Muy bien, está cargando la página para... Ah, ya está abriendo bien. Sí. Ajá, ya está. Muy bien, ahorita dentro de un ratito, un minuto, vamos cargando la página. Listo. Ya estamos listos. Excelente, muy bien. Bienvenidos al programa especial. Ya iba a empezar con el programa de los sábados, pero bienvenidos al programa mensual, al primer programa mensual de la Red Internacional 2. El día de Ajá. hoy tenemos un invitado muy especial que nos va a hablar sobre un tema muy interesante, que si bien ya lo hemos tocado en otras ocasiones, este tendrá un foco diferente y va a tener un toque más profundo de una mayor crítica y una mejor profundidad sobre el tema. El tema que va a abordar el día de hoy nuestro invitado es desestructurando el edadismo en el lenguaje y la comunicación, que es un tema muy importante que se debe de abordar hoy en día, justo por esta labor que hacemos todos los que nos dedicamos a redes y compartir información respecto a la gerontología en general. Entonces, el día de hoy me da mucho gusto presentar con ustedes, que ya lo conocen, y si algunos no los conocían, les presento al director de la Central Informativa, Luigi Vidal Rivas. Es un honor que nos apoyes el día de hoy. Muchas gracias, Luz, realmente. Y bueno, entonces vamos a tocar un tema que muchas veces vemos bastantes conferencias, charlas que digamos, que tratan sobre el edadismo, en el cual te explican de qué se trata el tema y te muestran un montón de fotografías de personas mayores para querer demostrarte qué maravillosos son, las piruetas que hacen y todo. Pero en realidad nuestra labor como comunicadores no es necesariamente, digamos, presentar casos de personas mayores con dotes extraordinarias o demasiado sobresalientes. Yo creo que la persona de por sí vale, primer punto, ¿no? Ese es el punto fundamental. La condición de ser una persona, ya empecemos por ahí, eso es algo muy válido. Ya eso, y si agregamos que todos tenemos una historia de vida, todos tenemos un conocimiento y una sabiduría de esta vida, y que todavía podemos seguir creciendo, ¿no? Seguir creciendo como la vez pasada cuando hablamos en el evento de crecimiento y envejecimiento, dijimos claramente, el envejecimiento no se va a detener, pero podemos seguir creciendo en muchos aspectos de lo que nosotros podemos hacer. Entonces, ahorita voy a compartir pantalla porque a llevar el orden respectivo de las ideas. Muy Adelante con bien. el gran tema, Luigi. Ahí aparecerá. Ya, ahora sí. Bien. Siempre, de todos modos, siempre tenemos que recapitular y bueno, de todas maneras, siempre hay que destacar esto primero, ¿no? Antes de poder hacer un análisis. Entonces, empezar por lo, digamos, como lo más usual, lo que ya está definido, como por ejemplo acá, esta definición que dice: el edadismo es una forma de discriminación social por cuestiones de edad que afecta a muchas personas mayores. De hecho, sí, efectivamente afecta mucho más a personas mayores,
aunque el edadismo se podría extender también a otros grupos de edad, pero definitivamente el tema que perjudica a las personas mayores es muy importante. Entonces, una de las formas de edadismo más extendido es el del uso inadecuado del lenguaje. Más allá de que se puedan dar hechos escandalosos de todo tipo y diversas situaciones, el lenguaje es el punto en el cual se atrincheran de alguna forma el edadismo, donde resulta más complicado combatirlo realmente. Las palabras que utilizamos proceden de lo que pensamos y sentimos, y en ellos están incluidos estereotipos y prejuicios. Empecemos por ahí. Esta es una especie de triada, por decirlo así, con respecto al edadismo, ¿no? El edadismo es algo que se siente, que se piensa y que se actúa, definitivamente. Ahora, este es un tema que seguramente ya la mayoría de personas lo tienen muy claro, pero sin embargo, a la hora que se trata de publicar, de comunicar lo que significa, lo que es el edadismo, no lo hacen bien. Y habría que analizar por qué. Entonces, el edadismo en el lenguaje tiene a uno de sus protagonistas principales un proceso de generalización excesiva, ¿no? Este proceso de generalización con respecto a las personas mayores puede tener distintas formas de acuerdo al nivel académico o el nivel, digamos, el nivel educativo que tenga la persona. Este tipo de generalizaciones puede ser muy diferente también, ¿no? Por ejemplo, algunas personas que no tienen formación gerontológica se van a ir a temas como que las personas mayores tienden a ser renegones, que tienden a ser personas enfermas, una serie de temas así. Y hay personas que, sin embargo, tienen conocimiento gerontológico, pero que a la hora de o tratar de expresarse adecuadamente con respecto a las personas mayores, cometen errores verdaderamente inconscientes, que es necesario destacar. Sobre todo, diríamos que la generalización podríamos decir que es como un padre y madre de todos los edadismos, porque al final de cuentas, la generalización casi siempre se origina en prejuicios, ¿no? Entonces, ¿cómo llegamos a particularizar? Este es el punto que vamos ahora a ir viendo, cómo vamos a hacer cuando vamos a dar los ejemplos, ¿no? Ya sabemos que el edadismo en realidad se alimenta de lo que es el prejuicio, ¿no? Entonces se origina en esto y por lo tanto se da una visión sesgada de la realidad. Acá la pregunta de muchas personas dice, podrían decir, ¿esa visión sesgada de la realidad tiene algún asidero real? ¿Se basa en algo que existe? Sí, efectivamente. En general, todos los prejuicios se basan en algo que existe, pero que es extendido o generalizado a todo un grupo social, por ejemplo, ¿no? Es decir, hay personas mayores que efectivamente tienen mal carácter, que son renegones, pero no lo son todos. Entonces, lo que hace esta visión sesgada de la realidad es prácticamente hacer extensiva, ¿no?, lo que es una determinada conducta, una manera de expresarse de la persona mayor, y lo extiende a todos, ¿no? Entonces, ese es el gran problema.
Entonces se forma pues una opinión ya preconcebida, generalmente negativa hacia algo o alguien. Eso es el prejuicio. Entonces los prejuicios te pueden llevar pues a una sociedad, a la intolerancia total, al racismo, ¿no? Y también al sexismo, ¿no? Como ya existe también. Entonces, pero uno de sus fundamentos definitivos es el mal uso de la generalización. La generalización es una, digamos, una de las formas en que nosotros enfocamos la realidad, ¿no es cierto? Ahora, esta generalización puede ser correcta o incorrecta, ¿no? Por ejemplo, hay generalizaciones correctas, claro. Tú puedes decir, las personas mayores tienen más de 60 años, es una generalización correcta. Las personas mayores tienen derechos, correcto, tienen derechos, ¿no? Entonces, hay una serie de generalizaciones que son correctas, ¿no es cierto? Pero en lo que se basa el edadismo es exactamente en lo que es la generalización incorrecta, ¿no? Entonces, también hablamos de diferentes, digamos, niveles educativos que tienen las personas que actúan de manera edadista. Puede haber edadismo por desconocimiento, como por ejemplo ese famoso comunicador social, ¿no? Que no tiene conocimiento del tema y por lo tanto todas sus declaraciones y todo lo que informa al público es totalmente desenfocado, irreal, ¿no es cierto? Entonces, pero tampoco no deberíamos irnos al extremo, ¿no? Y decir pues que para nosotros combatir el edadismo tenemos que llegar a la idealización. Eso no, de ninguna manera. Y hay muchas formas en la cual esta idealización se realiza hoy en día, pero ese es un tema que tenemos que irlo viendo poco a poco. Bien, entonces hay dos tipos fundamentales de edadismo, inconsciente y consciente. Yo podría decir que hay un edadismo que vamos a poner un caso. Una persona no tiene visión gerontológica, no tiene un conocimiento de lo que son o lo que significan las personas mayores, y entonces esta persona, en lo que dice o lo que hace, cree que está actuando bien, ¿no es cierto? Entonces, eso se puede decir que está actuando a plena conciencia de que, pero él cree que está actuando bien, pero no lo es, ¿no? Entonces, y también hay el otro, el edadismo inconsciente que también que se da en el ámbito profesional, ¿no es cierto? En el ámbito profesional, de repente, por problemas de la estructura del discurso, que ahora que tenemos que ver eso ahora, edadismo por error conceptual. Simplemente la persona no entiende lo que significa la visión de la gerontología, no entiende lo que significa las personas mayores y va desencaminado en la parte conceptual, ¿no? Recoge información errónea, y esa información errónea es la que comunica, ¿no? Hay un edadismo común, por ejemplo, en las redes sociales, en la expresión escrita, no consciente, una serie de temas. Justamente ahora me quiero detener acá, me gustaría que poder contar también con ustedes, contigo, Luz, por ejemplo. Luz, por ejemplo, dime tú, ¿cuál sería un ejemplo, por ejemplo, de lo que sucede en las redes sociales, ¿no? Y que son los errores más comunes que se dan a conocer y que resultan edadistas? El principal es el que todos hemos visto, ¿no? El de Claro. generalizar a la persona mayor, por ejemplo, es normal que a las personas mayores se les olviden todas las cosas, o ese tipo de Ajá, afirmaciones que hacen claro. generalizando. Ajá. También otro tipo
muy claro de edadismo dentro de las redes sociales es el signo que utilizan para referirse a la persona mayor, ¿no? Esa persona Ujú. mayor con un bastón y ya con eso lo Ajá, utilizan en todos lados. Esos son los que yo veo por ahí, Luigi, claro. más notorios. O sea, hay estereotipos. O sea, ahí estamos viendo el estereotipo, ¿no es cierto? Es decir, el edadismo en el lenguaje se da en todos los niveles del lenguaje, ¿no? El lenguaje de la imagen, el lenguaje escrito, el lenguaje oral, a través de los discursos. Entonces, el lenguaje definitivamente es lo que alberga, digamos así, con mucha profundidad, todo lo que es edadista. Eso está bastante claro en ese sentido. Ahora, poniéndonos en el ejemplo, ¿no sé si ustedes recuerdan una charla anterior donde hablábamos de alguien me preguntaba, por ejemplo, yo preguntaría, las personas, oye, ¿por qué las personas mayores, mira, así como lo dice normalmente la gente de la calle, ¿no? Oye, ¿por qué las personas mayores se caen? ¿No? ¿Cuál es ¿es edadista o no es edadista esta pregunta, por ejemplo? Que a veces Raiza, por ejemplo, analízame esa frase común. Esa es una frase que es un cliché muy común y la gente tiende a generalizar y a creer Claro. que toda persona por tener cierta edad ya es frágil Tiene y que por ende estarse se va a cayendo. caer, Claro. se marea, no pone atención, Pero, no mira bien, pero etcétera. acá hay una cuestión bien importante. El cuidado que tenemos en escribir. Lamentablemente, hoy estamos Cierto. escribiendo mal. Y se puede Sí. ver esto notoriamente que se escribe mal. Se escribe mal. Y esto de escribir mal genera justamente este tipo de confusiones. Probablemente algunas personas, sin darse cuenta, están reproduciendo un mensaje edadista. ¿Ya? ¿Por qué? Por falta de cuidado. ¿Te das cuenta? Por no tomar las cosas así, llevar las cosas bien pensadas, como debería ser, sino improvisar muchas veces, ¿no? Entonces, Claro. este tipo de situaciones es justamente lo que inunda todas las redes, todos los medios de comunicación de estas expresiones que resultan al finalmente edadistas. Y también, por supuesto, y acá lo digo también, el problema de la famosa internalización. Cuando un concepto no está debidamente asimilado, verdaderamente internalizado, siempre te vas a salir de ahí y vas a cometer errores, ¿no es cierto? Cuando tú tienes una visión de la gerontología integral, profesional, difícilmente vas a cometer terribles errores edadistas, ¿no es cierto? Pero cuando esta no está debidamente internalizado, comienzas a cometer errores. Te salen palabras que no son las correctas, se te escapan porque eran una cuestión de costumbre, como que todavía no llegas a ese nivel en el cual eso ha quedado bien consolidado dentro de ti. Entonces, otra de las cosas es lo que también contigo, Luz, recuerdas que hablamos de cómo hayan personas que hacían artículos con recomendaciones dirigidas a las personas mayores. Acá yo hice bastantes observaciones, he visto ahí. En estos artículos que están dedicados a las personas mayores, y sabes por qué lo digo de esta manera, ¿no? Porque tú sabes muy bien que las personas mayores es el grupo más diverso y más heterogéneo que existe. Y cuando yo me pongo a hablar, esto va dirigido a las personas mayores, y cuando tú te das cuenta qué es lo que están ofreciendo a las personas mayores, qué es lo que supuestamente necesitan las personas mayores tal como ellos lo están viendo, te das cuenta que resulta edadista. ¿Por qué? Porque probablemente estas personas están dando a entender de que como las personas cuando son ya más de 60 años,
ya su memoria comienza a fallar, por ejemplo. Vamos a poner un ejemplo típico de prejuicio, ¿no? Entonces, necesita tener de repente un tipo de lectura fácil, ¿no? Un tipo de lectura fácil para personas mayores, pero no va a decir como tú podrías decirlo, por ejemplo. Tú podrías decir, Luigi, sería bueno tener un tipo de lectura fácil para las personas que tienen deterioro cognitivo, por ejemplo, ¿no? Incipiente, leve, que puede leer, hacemos fácil, pero son casos bien puntuales, ¿no es cierto? ¿Qué podrías agregar sobre esto, Luz? Que la verdad sí es algo que es muy común y que yo sé que, que a muchos allá en casita se les puede hacer muy común el que hablemos tan seguido de este tema, pero es algo que hay que darle mucha importancia y justo esta internalización que la tenemos desde Claro, que somos chiquitos, ¿no? Y que no está mal porque es algo, el paso en el que ustedes se dan cuenta y tienen este pensamiento crítico es ya un gran avance, ¿no? En el que ustedes se claro. den cuenta que probablemente lo que aprendieron no fue absolutamente correcto y que obviamente con el tiempo se ha ido cambiando en cuestión de todos estos avances y el internalizar una nueva visión sobre la vejez y una nueva visión sobre como tal todo el envejecimiento es un indicativo de que estás evolucionando, de que estás avanzando y de que te estás preparando, ¿no? Ujú, Es imperativo el que tengan que aprender de estos nuevos conocimientos para que puedan expresarlo en sus diferentes licenciaturas, en sus diferentes profesiones y sobre todo en su día a día, ¿no? Con la gente con la que conviven diario, ¿no? Para que obviamente exista este cambio, ¿no? Yo no estoy diciendo ujú, que nada más le compete a los profesionales, sino también a toda la sociedad en ujú. general. El que escuchen este tipo de información y estas herramientas que estamos brindando el día de hoy para que puedan crear este ojo crítico y poder tomar su propia decisión y poder tener un cambio en estos pequeños grupos sociales o grandes grupos sociales en los que se desarrollan cada uno de ustedes, ¿no? Y yo pienso que es Ujú, un factor muy importante, ¿no? El cambiar ya ese chip del sugar mommy, del sugar daddy, es ujú. algo que puede llegar a dar risa, pero es algo muy edadizo y que tiene no nada más un impacto al decirlo, sino un impacto en el contexto y un impacto indirecto en cómo se va a percibir a las personas mayores en un futuro, ¿no? El usar el viejito o el anciano, o sea, son cosas que tal vez ustedes no puedan dimensionar de un momento a otro, o sea, ustedes, muchos piensan, ay, pues es un decir, o sea, no lo digo tan en serio, pero deben de Ujú, entender todo este ujú. contexto histórico que tiene, todas estas vivencias, esta percepción sobre la misma persona mayor que ha habido, como para que ustedes lo expresen así, ¿no? De una manera tan natural y tan así sin importancia, ¿sí? Entonces, cada cosa que decimos tiene el porqué, ¿no? Claro. Como algunas groserías que se dicen aquí en México tienen su porqué y la historia y el por qué se ofende de esa manera, ¿no? Y también nosotros al expresarnos de cierta manera a las personas mayores, tiene un contexto y una connotación, ya sea positiva o negativa, y cada uno de nosotros debemos elegir qué tipo de connotación queremos hacer, ¿no? Porque muchas veces también la palabra viejo, la palabra ruquito, como dicen aquí en México, da Claro. una connotación negativa, es Así algo es. como, ay, viejito, viejito apestoso, viejito no sé qué, y no da una buena connotación, es por eso que se está trabajando todo esto dentro de la central informativa. Esa es mi aportación, Lili. Sí, excelente. Bien, sí, efectivamente. Ahora, el punto, por eso decía yo, este problema del edadismo, la verdad, se reduciría de una manera drástica si hubiera un poquito más de compromiso, por ejemplo, en el sentido de expresarse mejor, o sea, del manejar mejor los diversos tipos de lenguaje. Pero mientras exista improvisación, ¿no es cierto? Mientras hacer las cosas así como salgan, entonces siempre van a haber problemas y nos vamos y que se van a comunicar mal. Ese es uno de los grandes problemas. Tenemos un problema grande de comunicación que tenemos que entenderlo, tenemos que comprenderlo. ¿Dónde está? Entonces, las expresiones edadistas
pero que no parecen, pero que lo son para muchas personas. Bueno, para personas que ya están más formadas, ya lo van a captar rápidamente, ¿no? Se van a dar cuenta que es algo edadista, pero hay personas de repente que todavía no tienen la suficiente formación, probablemente no detecten, ¿no? No lo detecten, y entonces acá sí es cuando deberíamos generar ejemplos, ¿no? Por ejemplo, como el que estábamos diciendo, cuando el que se referían a ofrecer servicios para personas mayores que no lo necesitan, y también formas erróneas de querer combatir el edadismo, como por ejemplo, en lugar de hacer un análisis profundo del lenguaje y la estructura del discurso, como corresponde para tratar de destrabarlo, simplemente ellos consideran que el combate al edadismo se da solamente con presentar imágenes, ¿no? De personas mayores que hacen, no sé, que están en paracaídas, que hacen ejercicio y todo lo demás, y que son extraordinarios, y creen de que eso es lo que combate el edadismo. Pero eso no es cierto. Eso no es cierto. Porque por otro lado, es que no nos podemos ir al otro extremo, Luz, ¿no es cierto? Así como el edadismo de alguna forma desvalora a la persona mayor en sí, eso de idealizar también es una forma errónea, ¿no es cierto? Porque yo creo, ante todo, que el valor de la persona es de la persona en sí misma, primeramente, ¿no es cierto? Entonces, para mí, yo no necesito que alguien que me muestren a mí que una persona mayor tenga que cargar, no sé, 80 kilos de peso y todo lo demás, para yo valorar a esa persona. Yo creo que me están siguiendo, ¿no? Me comprenden lo que quiero decir, ¿no? Claro. Entonces, Sí, Luigi, justo esto claro, que dices es lo que hemos estado hablando, ¿no? Y lo que mucha claro, gente ha visto, que probablemente hemos sido muy extremistas, o es muy, muy, muy claro. positivo, muy idealista, o es muy, muy, muy negativo, ¿no? Ujú, Que las personas mayores, todas van a tener demencia, y la demencia senil, que muchos ujú, todavía utilizan, y toda esta cuestión. Luego, por otro lado, está lo de no, la vida fit, súper fuerte, súper velocidad, súper estilo de vida, y sí, etcétera, sí, todo esto claro. idealista. Y no, justo lo que se está trabajando y lo que están haciendo muchos activistas en diferentes niveles y en diferentes temáticas es generar esta igualdad, no generar un idealismo o algo utópico, no generar una utopía, sino algo que sea realista, que tú digas, o sea, yo como persona puedo aspirar a tener una vejez así, una vejez normal. O sea, Ujú, entiendo que hay personas privilegiadas que pueden tener acceso a claro. muchas cuestiones, pero también hay una gran mayoría, que es la población en general, que Ujú, no tiene como esas oportunidades o esas herramientas para poder tener algo real, una persona real. Justo por ujú, eso, dentro de las redes sociales, dentro de lo que cabe, las personas que se están haciendo más famosas o los influencers se supone que se caracterizan por tener por compartir su vida de una manera natural, ¿no? Algo que pasa, ujú, algo transparente en su vida a día, ya que, pues, una vertiente que se ha dado por ahí es que muchos la disfrazan, pero el objetivo es que los influencers y todas estas personas en las redes sociales quieren mostrar su vida tal cual es, y por eso mucha gente se identifica con ellos, y ujú, sucede en cualquier temática, incluso en lo de, la perspectiva sobre la vejez, ya hay muchos influencers que son personas mayores que hablan sobre estos temas, ¿no? Incluso el otro día, estaba viendo una señora que hace TikToks, una persona mayor, y ella ujú, hablaba de: "Me voy a vestir de negro, pero no es para ir a un funeral", o "Arréglate conmigo para ir a un funeral de una amiga", y hacía como esta especie de ujú. sátira en cuestión a varias percepciones que tenemos nosotros respecto a las personas mayores, y la verdad es algo muy curioso porque ella tú ves una persona normal, ¿no? Una persona que te está contando cómo es su día a día y no te está vendiendo a la persona musculosa de vive tu vida saludable y algo que no está adaptado al contexto de muchos, ¿sí? Obviamente, si una persona que está súper fit, que hace ejercicio, como la persona mayor que hemos visto en redes,
que ella se propuso a mejorar su estilo de vida, haciendo actividad física, llevando un nivel de alimentación apropiado, pues obviamente sí es algo que se puede aspirar, pero también es un poco complicado adaptándonos al contexto en el que estamos viviendo ahorita. No es imposible, pero sí está un poquito alejado, ¿no? Son contadas las personas que pueden hacer eso con los recursos que tienen, porque también eso es algo muy importante, que no todas las personas cuentan con los recursos. O sea, yo puedo querer ser súper fit, ir al gimnasio diario, pero tal vez yo me voy a tener que limitar a ir al gimnasio diario porque yo tengo que trabajar para poder comer o poder comprarme ciertas cosas que Claro, necesito. Entonces, exacto. esa es mi opinión, Luigi. Excelente. Sí, justamente por eso yo decía, es que el tema luz es que debemos tampoco, la cuestión es también mostrar la realidad, o sea, la cuestión no es mostrar solamente un sesgo de la realidad, sino todo, ¿no? En general. Así como hay personas mayores, muy humildes, en el sentido de que por su condición humilde, ¿por qué? Porque de repente son pobres, pero sin embargo yo he visto personas que, siendo muy pobres, emprenden y salen adelante. Yo creo que todas estas personas son valiosas, son importantes. Y me parece que el tema de lo que se llama porque el tema de la comunicación es ahí donde está el problema, ¿no? Está el problema, por ejemplo, las famosas, ¿cómo le llaman a esto? Los póster, los flyers, las infografías incluso, que todavía siguen usando esas figuras de cliché, ¿no? Y todavía, a pesar de que mientras de repente puede estar muy bien escrito, pero las figuras de cliché lo denigran, ¿no? Entonces, para mí solamente tener una buena comunicación gerontológica es combatir el edadismo. En el discurso oral, escrito, es importante los términos correctos de uso también. Yo creo que si nosotros tenemos la mala costumbre de improvisar términos que no son correctos, a la larga termina tu discurso mal hecho, ¿no? Y comienza a respirar, pues, de ahí. Eso es lo que ocurre muchas veces, ¿no? Entonces, por eso yo digo que también el profesionalismo que se puede dar a nivel del uso del lenguaje debería ser también un punto a favor de la lucha contra el edadismo. Está clarísimo, ¿ya? Y esto se aplica tanto para las personas que hacen conferencias como los que escriben, ¿no? Escriben para dar mensajes o crear contenidos, ¿no? En las redes sociales, por ejemplo. Ahora, mostrar la diversidad de la adultez mayor no se soluciona al decir un concepto en plural. Lo que ocurre es que Luz también estamos buscando soluciones fáciles, ¿no? Y a veces las soluciones fáciles, y yo diría muchas veces las soluciones fáciles, no son adecuadas o son insuficientes, ¿no? Entonces, eso también, de creer de que ya yo no soy edadista porque yo digo vejeces, y como vejeces está en plural, ya estoy indicando la heterogeneidad. Pero no es cierto, pues, no es suficiente, y tampoco una palabra no va a cambiar. La estructura, hay que estructurar nuestra manera de comunicarnos, ordenar lo que queremos decir y decirlo bien, que no haya ninguna duda en lo que estamos expresando, en las personas que van a recibir ese mensaje, ¿no es cierto? Entonces, de tal modo que no haya lugar a generalizaciones indebidas, que haya una buena conceptualización, a expresarse con corrección. Yo creo que estas son formas, porque aquí no es cuestión de una varita mágica. Realmente hacer las cosas correctamente nos debería llevar a un cambio muy importante, pero para eso también tiene que haber compromiso de parte de las personas.
de los comunicadores y de los profesionales. Si no, de otra manera no vamos a avanzar. Ahora, por ejemplo, nosotros deberíamos practicar, por ejemplo, cómo yo puedo comunicar un determinado contenido, ¿no?, que se relaciona al tema de personas mayores de una manera correcta. Pues prueben hacerlo de repente en unos pequeños escritos, ¿no?, como ensayo, y vayan elaborando. Yo creo que es necesario hacerlo porque lamentablemente a veces hasta estamos perdiendo la habilidad para escribir. Ese es el problema, para redactar incluso. Entonces, si nosotros cometemos este tipo de errores, estos errores se van a multiplicar por miles. ¿Por qué? Por la facilidad que tenemos hoy en día para comunicarnos, ¿no es cierto? Ese es uno de los grandes temas. Y, por ejemplo, siempre es adecuado hacer distingos, ¿no? Entonces, las cosas que son incorrectas y lo que ha puesto el incorrecto, ¿sí? Es lo correcto, le he puesto, me he equivocado acá. Bueno, ejemplos de lo incorrecto y lo correcto, ¿no? Para poder avanzar. Entonces, hay que tener cuidado al pretender ser muy antiedadista, ¿no? Y sin embargo, extremar la gravedad de los asuntos más nimios, como la vez pasada lo conversamos contigo, Luz, ¿te acuerdas? Cuando hablamos de que porque una persona se pintaba el cabello, ¿no? Ya, habían cosas que realmente son poco importantes en este sentido de análisis del edadismo, pero estas personas aparentemente extreman, ¿no?, la importancia de temas como estos, ¿no? Yo, la verdad es que no es tan importante para mí el hecho de que si una persona quiere pintarse el cabello, quiere pintarse lila o azul, como quiera. Esas son cosas de cada persona, ¿no es cierto? Entonces, hay que enfocar bien, ¿no? Y también evitar la idealización, que no nos ayuda para nada, y más bien yo creo que perjudica, porque tiende a ignorar a la gran mayoría de personas mayores. Esa es la verdad. Exacto, Entonces, y también respecto a eso que decías de lo de los cambios de que sí, pintarse el cabello y que no sé si ustedes se dieron cuenta, pero fue una moda, ¿no? Porque sí, ya actualmente yo no veo ya que mucha gente le encuentra problema a eso, a pintarte el cabello y taparte de pronto tus canas. ujú, Pero fue como una moda donde al principio de abordar los temas de edadismo, que fue como un boom, en donde todos empezaron a hablar sobre este tema, muchos criticaban mucho a la gente que de pronto se ponía Botox o de pronto se pintaba el ujú, cabello y lo exponían como una manera de negar su propia vejez. Pero justo en esa manera de aceptar tu vejez es aprender a quererte, y en el aprender a quererte tú puedes hacer los cambios que tú quieras, ¿no? O sea, y no necesariamente porque no te gusten, sino porque pues quieres ver otra colorimetría, ¿no? No sé, cómo brillan tus claro, ojos con el rosa o con el rojo, yo qué sé yo, ¿no? Entonces, claro, pues cada quien su cuerpo y lo que quiera hacer claro, con él, ¿sí? Pero siempre exactamente, que lleve un envejecimiento saludable y una buena claro, eso sí, autopercepción y un buen exacto, autoconocimiento de la propia persona. exacto, eso, lo que dices es correcto. Y justamente por eso es que ahora hay que ser, una de las cosas que también nos falta, Luz, es que a veces también eh, no estamos muy atentos a las cosas, o sea, como que las cosas discurren rápidamente ante nuestros ojos y no las captamos, ¿no? Pero bueno, tal vez la facilidad que puedo tener yo a veces es justamente el hecho de que yo todos los días estoy en todos los muros de las redes, ¿no? Y encuentro informaciones de todo tipo, científicas, de todo tipo, ¿no? Y incluso a veces en sociedades científicas, incluso gerontológicas, encuentro errores edadistas. Pero obviamente yo no voy a pensar que
se equivocan, ¿no? Se equivocan. Entonces, cuando... a mí me gustaría, por ejemplo, que cuando desde Vanguardia vamos a hacer talleres, ¿no? Entonces, estamos en la idea de hacer talleres. Ya cuando hablemos de talleres, ya vamos a hablar algo más práctico, es decir, vamos a poner un caso, Raiza, ya, por ejemplo, Raiza. A Raiza le encargamos que se exprese alguna relación entre un servicio y las personas mayores, ¿no? Por ejemplo, otra podría decir, expresar, por ejemplo, o la pregunta correcta, por ejemplo, una pregunta correcta, como yo la estaba diciendo una pregunta incorrecta cuando dije eso de, uy, las personas mayores, ¿por qué se caen? Una cosa así, ¿no? Pero un profesional no te va a preguntar así, ¿no es cierto? Lo más probable, lo normal, tenía que decir, ¿por qué hay personas mayores, ¿no? Que tienen esa, digamos, dificultad, ¿no? O tal vez fragilidad para que, ¿no? Lo que hace que se caigan, ¿no? Algo así. Pero estos, y otro de los temas que yo también he repetido varias veces es el tema de la especificidad, ¿te acuerdas? También Luz, ¿no? ¿Te acuerdas? De que la información sobre personas mayores debe ser muy específica. Es decir, nos estamos refiriendo a todas las personas mayores o a las personas mayores que tienen determinadas características para lo que tú estás escribiendo, estás enfocando adecuadamente, ¿no es cierto? Entonces eso es el enfoque adecuado. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, tú puedes estar hablando de personas mayores, como yo creo que lo dije al comienzo, ¿no? Que tienen algún tipo de deterioro cognitivo. Entonces tú vas a hablar de personas mayores con deterioro cognitivo, a la cual tú vas a hablar de algo que ellos necesitarían, ¿no es cierto? Pero eso que ellos necesitarían no es para todos, ¿correcto? Entonces, estos detalles, incluso yo te digo, yo voy más allá, Luz, encuentro en los mismos escritos de salud, las recomendaciones de salud, los médicos, por ejemplo, ¿no? Uy, está espérate un ratito. ¿Está Mercedes? No, no está. A ver. Bueno, entonces, a ver. Ya. Entonces, el tema dice que no podía entrar. Mercedes quería entrar, pero qué raro. Bueno, entonces, en este tema tenemos que hacer práctica necesariamente. Tenemos que estar puliéndonos a nosotros mismos. Esto también es profesionalismo, Luz. O sea, es el profesionalismo, es la capacidad de expresarte adecuadamente. Es decir, por ejemplo, Yanni viene. Ya. Entonces, esta capacidad de expresarse adecuadamente, la gente lo ve muy fácil, y dice, sí, ya está, sí, pero al final de cuentas has dicho dónde, has conceptualizado mal, te has expresado a las personas mayores generalizando, ¿no? A pesar de que tú te paras todo el tiempo hablando de vejeces y vejeces, pero no manifiestas o no expresas de manera adecuada la heterogeneidad de la vejez, ¿no? O el proceso de envejecimiento, porque vamos a hablar de la heterogeneidad y del proceso de envejecimiento, no solamente de la vejez, de todo el proceso de envejecimiento. Todos envejecen diferente, en todo el proceso, en todo el tiempo. Entonces, esto es lo que nos debe llevar a pensar hasta qué punto llega nuestro profesionalismo, nuestra capacidad de poder llegar realmente poder
desarticular esta estructura edadista. Ahora, si nosotros mantenemos una forma de ser, una forma de hablar, de expresar de manera improvisada, obviamente el edadismo va a seguir trabajando en ti mismo. Tú eres un sujeto que está trasladando edadismo. Esa es la pura verdad. Entonces, ¿cuándo también es una expresión edadista? Cuando uno comienza, a veces se excede en sentimentalismo. ¿Has visto ese caso, Luz? ¿Sí? Cuando hay un exceso de sentimentalismo también es una expresión muy común de edadismo. Es el edadismo del sentir. Es decir, las personas mayores son pobrecitos. ¿Te das cuenta? Muy sentimentalismo, mucho sentimentalismo. Lo es, digamos, estimar las cosas de acuerdo a su gravedad, a su situación particular, porque ya sabemos que cada persona mayor es tan distinta una de la otra, ¿no es cierto? Que definitivamente no podemos hablar a todas las personas. Sin embargo, te cuento algo, una anécdota muy reciente. Hoy día decidí abrir un video de una profesora en un taller ya de adultos mayores, en lo que parece que era un centro de adultos mayores. Así que lo abrí y me encontré a la persona, a la tallerista, expresándose en un tono de voz que es común para los niños, como para que los niños te entiendan, ¿no? Entonces me pareció horrendo, verdaderamente horrible, y uno tiene que ya, mira, lo que pasa es que Lu, mira, cuando nosotros ya tenemos varios años, yo tengo más de 10 años ya en esto, y la verdad es que a mí ya me causa ya una sensación de rechazo total cuando yo veo esto, porque ya son tiempos que el tiempo transcurre y todavía siguen, ¿no? Entonces, por eso es que es urgente también la formación gerontológica, importantísima. No necesariamente todos nos vamos a volver gerontólogos, pero deberíamos tener por lo menos un conocimiento básico de gerontología, fundamental, ¿no? Y sobre todo en el trato con las personas. Y por eso es que es la importancia también de que hoy existan gerontólogos, ¿no? De que los gerontólogos cumplan su rol. Y ese rol tan importante que tienen los gerontólogos, que es el rol comunicador también. Porque hoy en día, tú sabes muy bien de que ahora ya no podemos hablar de periodistas o de comunicadores sociales que cometen errores. ¿Por qué? Porque hoy en día todos somos creadores de contenidos, ¿no? Todos nos hemos vuelto creadores de contenidos. Entonces, ya la responsabilidad ya no es solamente de periodistas o de comunicadores sociales o comunicólogos, como en México, sino está ya en cada uno de nosotros. O sea, tenemos ya un compromiso nosotros mismos. Y si no sabemos comunicar, estamos en una situación de déficit que lo único que va a hacer es agravar la situación del edadismo, que no se termina. ¿Por qué? Por falta de profesionalismo. Yo te lo digo así, yo lo defino así, definitivamente, falta de profesionalismo. Porque el profesionalismo se debe dar en todos los aspectos, ¿no es cierto? Desde tener un conocimiento y que ese conocimiento quede debidamente internalizado y que se lleve a la práctica, ¿no? Que se lleve a la práctica. Entonces, ahí, por eso digo, no se trata de ser sentimentalista, ¿no? De esto, del otro, no se trata de idealizar, ¿no? Sino de ver las cosas de manera justa, de manera adecuada a la realidad, y por supuesto, valorar a las personas mayores, ¿no? A las personas mayores, así como valoramos como debemos valorar a toda la persona por su calidad de persona, porque ahí comencemos, ¿no? Yo siempre resalto eso. Primero que todo, persona, ¿no? Y por su calidad de persona. Y ahora, lo que más me gusta es ver que muchas personas mayores ya se sienten ciudadanos del hoy.
O sea, ya ellos ya no ven este tema de en mis tiempos, ¿no? Como esta caricatura que ha salido. Por ejemplo, a veces hay cosas que son graciosas y que son antiedadistas y son buenas. Mira, por ejemplo, ¿tú lo has visto, Luz? ¿Lo viste? El señor o la señora que está con su bikini, está en la playa, ¿no? La señora, ¿no? Que es la abuela, porque está con su nieto, y su nieto le dice, ¿y tú cómo hacías en tus tiempos con esto? Es una pregunta. Y le dice, ¿qué? ¿En mis tiempos? Estos tiempos también son míos, ¿qué cosa? Le dice, lo cuadra a su nieto, ¿te das cuenta? Entonces, esto, por ejemplo, que es una simple caricatura, que es una imagen que impacta y es una imagen positiva, por ejemplo, ¿no? Pero, por ejemplo, cuando nos mandan una imagen que dicen, déjalo hablar, déjalo ser, ese que duele, eso es absolutamente davista. ¿Por qué? Porque en la parte de arriba todavía dice cómo amar a las personas mayores. O sea, hasta el mismo título está muy mal estructurado, y no tiene nada que ver, incluso como decir amar, tú no puedes ni siquiera hablar, amar es un sentimiento que no puedes reducirlo a una cuestión de un manual, ¿sí o no? No es un manual tampoco, es decir, Qué fácil fuera, ¿verdad? y sin embargo, esa horrible publicación tiene miles y miles y miles de me gustas en las redes sociales. Entonces, el que me diga a mí que este es un tema secundario, Luis, no, ese tema de la comunicación no me interesa, porque yo hago bien mi trabajo. Al final de cuentas, uno puede hablar como quiera, pero con tal de que haga su trabajo bien. Y no se ponen a pensar que hablar bien es parte de su trabajo, fundamental, comunicarse bien. Entonces, ¿cuándo somos edadistas en conjunto? Cuando realmente no tenemos conocimiento de lo que significan las personas mayores, no entendemos el proceso de envejecimiento, no comprendemos que todos estamos en el camino, ¿no? Hay una ruta trazada que es para todos. Al final todos van a llegar a ser adultos mayores, bueno, si no fallecen antes, pero todos, ¿no? Entonces, toda la falta de esta comprensión que se da también por un problema de educación, que hay que decirlo. Y yo te voy a decir algo más que puede resultar chocante para muchos, pero estamos dejando de leer también. Y yo creo que la lectura es muy importante para fortalecer nuestro lenguaje, nuestra capacidad de poder analizar, de reflexionar sobre las cosas y incluso hasta de elaborar propuestas. Nosotros estamos en ese nivel. Podemos leer, podemos hacer esto. Yo no creo que, por ejemplo, hoy día el profesional sale de la universidad y todo el conocimiento se va quedando por ahí, ¿no? De repente se mete algún diplomado, de repente puede hacer hasta una maestría, pero el punto es que si esto no queda debidamente internalizado, hagas lo que hagas, tu trabajo no se va a reflejar en esta lucha contra el edadismo. Entonces, voy a decirles a estos señores que hacen de linda oratoria, a decirles que con esto no se va a poder luchar con el edadismo. Con mostrar personas adultas mayores como Superman, no vamos a luchar contra el edadismo. Tenemos que entender que, si bien es cierto, es bueno presentar, ¿no?, estas personas, mostrarlas, pero también hay que hacerlo de las otras. ¿Te das cuenta? O sea, tenemos que hacer ver a las personas mayores, a visibilizar. Cuando tanto hemos hablado durante años de la visibilización de las personas mayores, vamos a visibilizar. Entonces, tú solamente vas a visibilizar a la persona mayor que se tira en paracaídas. No puedes.
se trata de visibilizar a las personas mayores como un grupo social importante, que además practica un envejecimiento activo. Y todavía, una de las cosas del edadismo, que es muy común, es que en realidad no se basa en... El edadismo se basa prácticamente en una visión distorsionada, ¿no? Que tiene que ver básicamente con que a la persona mayor es una persona para cuidar, ¿no? Es una persona que hay que cuidar, es una persona que tiende a enfermarse, ¿no? Hay que cuidar. Y sin embargo, Luz, yo me encuentro con personas que, en este caso, profesionales de la salud, ocurre más, ¿eh? Que a veces incluso se han chocado conmigo porque yo le digo, no, pero ¿por qué? Hay personas mayores que están en perfectas condiciones, y no solamente eso, fíjense en la estadística de su país. La estadística de su país le va a decir también la realidad. ¿No es cierto? Ahí está Raiza también. Raiza también puede decir lo mismo. Que la estadística de tu país, ¿qué te dice? ¿Cuánto es el porcentaje de las personas que son dependientes, mayores dependientes? Es la mínima parte, ¿no?, de un porcentaje sobre la totalidad. La gran mayoría son autovalentes. ¿No es cierto? Son autovalentes. Entonces, esta visión que se basa en una, que es totalmente errónea, y que se basa y también se basa en experiencias, vamos a decirlo, ¿eh?, personales. Por ejemplo, si una persona solamente atiende a personas mayores dependientes, probablemente su mente no tiene, ¿ves? No tiene la visión, pues no tiene la visión, o sea, no ve a Sí, va a las haber un personas. sesgo, va a haber un ¿No? sesgo. Claro, eso también sucede, claro que sí. Entonces el sesgo. Ahora, pero sin embargo, yo lo quiero hacer una reflexión para todos los gerontólogos, entender que la gerontología, como todos repetimos, miles de veces repetimos lo mismo, es biopsicosocial, y sin embargo, siempre hay mucho sesgo. Es decir, el gerontólogo se va mucho hacia un lado y abandona por el otro lado. Entonces, comienza a ser un gerontólogo social que ya no se atreve, por ejemplo, a cuestionar los constructos sociales que se han creado, ¿no es cierto? Entonces se adecúa a ellos más bien, ¿no? Ah, la vejez comienza a los 60 años, pues, y ya los demás ya todos son viejos, ¿no? Algo así. Entonces no lo va a decir de esa forma, pero de hecho esa es la manera como piensa. Entonces ahí está la cuestión. El tema es que si yo me enfoco solamente en el plano psicosocial, solamente voy a entender una parte del tema, una parte de la cuestión. Y si no tengo la visión integral, no voy a comprenderla verdaderamente. No voy a comprender, por ejemplo, que la edad biológica es más importante que la cronológica, y que la edad biológica debería ir de la mano con el concepto de vejez, ¿no? Entonces, para ser más realista, para tener una base más científica, más sólida, si nosotros comenzamos a desdeñar la biología como lo están haciendo muchos hoy día, lo que estamos haciendo es que le estamos quitando base científica a nuestra disciplina, a nuestra ciencia. Entonces, si nosotros amamos la gerontología, amémosla completa, pues. Démosle un abrazo a todo, a la biología, a todo. Porque si no, no vamos a tener el conocimiento y vamos a andar siempre con las frasecitas hechas, ¿no? La frasecita de comunes ya que se repite por aquí y por allá, como los loritos, pero no hay una visión de la gerontología. Por eso es que yo voy a seguir enfatizando que por más que el gerontólogo desee especializarse en psicología, de repente se convierte en psicogerontólogo o se convierte en gerontólogo social, igual nunca dejen de lado por completo la parte biológica,
porque si no, la comprensión del tema del envejecimiento siempre le va a resultar complicado. Y además, tú sabes muy bien, Luz, que el tema del envejecimiento es un tema peliagudo todavía. Hay muchos estudios, hay muchísimas cosas que se escriben hoy en día y que aparecen constantemente. Entonces, es un tema que tenemos que estar ahí, revisando todo el tiempo, si no, no lo vamos a comprender del todo. Y por eso te digo, si ocurre entonces estos edadismos, ¿cómo lo vamos a combatir? Primeramente con conocimiento. Si no hay conocimiento, no se va a poder combatir, primeramente. Segundo punto, comunicación adecuada, expresión adecuada, entender la cuestión. Y cuando tenemos que trabajar sobre la base del lenguaje, yo creo que cuando entremos a la parte de talleres, ahí sí va a ser un punto fundamental. Yo te agradezco mucho, Luz, por estar aquí en este evento tan importante de la Red Internacional número 2 y sobre todo la Red Internacional número 2, que le he recordado mucho el día de ayer, el inicio de la Red número 2, que ha sido muy importante para la central informativa. Cuántas personas muy buenas y destacadas han estado en la red, y justamente una de ellas está con nosotros, ¿no? Claro, y que también está integrado al equipo de Vanguardia Gerontóloga. Entonces, creo que ha sido algo muy importante y yo creo que este mensaje llegue a todas las personas que están comprometidas en el ámbito gerontológico, así no sean gerontólogos. O sea, decir, que porque no soy gerontólogo, entonces yo puedo hablar cualquier tontería. No es así tampoco. Hay que siempre la seriedad del caso y a estudiar, a leer, a enterarse de las cosas. Exacto, Luigi. Yo te agradezco mucho que nos hayas regalado un poco de tu tiempo, porque yo sé que estás muy ocupado, y muchas gracias por brindarnos este espacio para dar este excelente tema que fue muy, muy completo y muy, que nos hizo pensar mucho, ¿no? Y te agradezco mucho, les agradezco mucho a todos los que estuvieron presentes en el evento, los que nos van a ver posteriormente dentro de las plataformas como YouTube, Facebook Live, que se queda grabado. Estamos pendientes y nos vemos el día de mañana para el evento Salud y Vejez, segundo evento de la Red Internacional. Un ratito, hay de marzo. Hay un ratito que voy a quitar esto. Voy a quitar esto y vamos a ver. Aquí está. Vamos a ponerlo en pantalla, pues ahora que ya estamos por cerrar. Ahí está, ¿eh? Ahí está. Exacto, los invitamos al programa Salud y Vejez con su servidora. Vamos a estar conversando todas estas cuestiones que normalizamos dentro de la vejez y que las consideramos como patológicas, y vamos a ver cuáles son cambios normales, cuáles no, y hablar un poquito sobre este concepto. Es un gran tema, porque es importante sobre la salud y la vejez. Qué bien, Luz, qué excelente. Excelente, ahí vamos a estar contigo. Más por el momento me despido y les deseo una excelente tarde o noche, dependiendo de donde nos estén sintonizando, y que tengan un excelente día viernes, que mañana empiecen con toda la actitud. Bien, Raiza, nos vemos. El sábado también estamos en la reunión, ya saben, ya viene el Congreso de Vanguardia Gerontológica. Bien, nos vemos.